Agradezco de verdad que me acompañe esta noche el subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell. Gracias, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, buenas noches, Javier. Gracias por la oportunidad de estar con usted y su audiencia. No, gracias de verdad por acompañarnos. Sabemos los días, las semanas en las que ha estado, por supuesto, dándonos la información puntual todos los días en la mañanera y también a las 7 de la noche. Pues directamente, doctor, empezamos, por supuesto, con el tema. Hace unos minutos decía, y seguíamos muy puntualmente la comunicación que dan a las 7 desde Palacio Nacional, decía, es inevitable que haya más y más casos, que se presente una sobreocupación en los hospitales. Viene el crecimiento, decía, más acelerado. Viene una situación, y esto lo subrayo y lo cito, viene una situación más intensa aún después del 30 de abril. Si esto, subsecretario, ya se tiene previsto desde la Secretaría de Salud, ¿por qué no se ha extendido el tiempo de reclusión? ¿Por qué no se han tomado nuevas medidas, doctor? El tiempo de reclusión depende de dos factores principales. Por un lado, queremos garantizar que exista una disminución de los contagios, y esto se logra cuando las personas están físicamente distantes unas de otros. Esto lo venimos diciendo desde que estábamos en la fase 1 o incluso antes, cuando explicamos toda la preparación que hicimos desde enero. Y cuando llegó el momento, pusimos en práctica estas medidas, las anunciamos el sábado 14 de marzo, empezaron formalmente el 23 de marzo con el cierre de las escuelas, y una semana después, a partir del 30 de marzo, las extendimos hasta el 30 de abril. Este tipo de medidas tienen impactos muy importantes sobre la reducción de la transmisión, impactos muy positivos, porque los contagios finalmente solo se pueden dar cuando las personas se encuentran cercanas y están a una distancia que les permita contagiarse. Pero también tienen impactos muy negativos, y estos impactos tienen que ver con la paralización de la actividad social, la actividad económica, y recordamos aquí que la economía del mundo entero está profundamente afectada por las distintas medidas que han tenido que tomar los países en la región europea, en Estados Unidos y desde el inicio en China. Entonces la economía mexicana ya estaba muy alterada por ser parte de la economía global. Cuando le agregamos un elemento adicional, que son acciones de restricción de la actividad laboral, aunque sean temporales, pues esto obviamente impacta también sobre la actividad económica. Hasta el momento se han acumulado ya 300,000 empleos perdidos, insisto, inicialmente causados por la desaceleración económica global, pero se agrega la restricción a la actividad económica y social en México. Uno de los segmentos de la población que más nos ha preocupado y más hemos tenido cuidado en afectar lo mínimo posible es la mitad de la población que se encuentra viviendo en condiciones de pobreza. Hay muchísimas personas, la mitad concretamente, que viven al día. Viven de un pequeño comercio, del comercio ambulante, de una actividad con un salario precario, de una forma de contratación inestable, y estas personas va a ser muy difícil que se recuperen de estos impactos socioeconómicos tan importantes. Entonces, aunque la expectativa teórica para lograr eliminar por completo los contagios sería la paralización absoluta de la sociedad, esto no es viable, esto no es posible, porque como hemos dicho, alguien tiene que fabricar los alimentos, alguien tiene que cultivar los campos, alguien tiene que asegurar que haya servicios indispensables para la vida cotidiana, agua, luz, el servicio de alcantarillado, en fin, el mantenimiento de las telecomunicaciones. Sí. Pero, a ver, entonces, subsecretario, cuando usted afirma la situación será más intensa aún después del 30 de abril, lo que nos quiere decir también es que nosotros apenas estamos empezando de alguna manera esta reclusión y estas medidas, pero se tiene previsto que para mayo sea de alguna manera dentro de las previsiones y de los buenos escenarios de la Secretaría de Salud el mes con el mayor número de contagios, mayo. Es correcto, así es. Como lo previmos desde el inicio, un mes después, aproximadamente un mes después desde el primer caso, todos los países han tenido el momento de repunte, el momento de transmisión acelerada. Así fue en México, tuvimos nuestro primer caso
registrado el 28 de febrero y al final de marzo estábamos teniendo el inicio de la fase de transmisión acelerada. Nosotros nos adelantamos 15 días antes a ese punto de transmisión acelerada, a diferencia de lo que desafortunadamente desaprovecharon de hacer España, Francia, Alemania y desde luego Italia y también Estados Unidos. Con esto lo que estamos esperando es que vamos a tener un impacto positivo en reducir la intensidad o la frecuencia de los contagios, pero hemos sido también muy claros en decir no es posible detener la epidemia. Este tipo de epidemia no se puede detener de un momento a otro y seguirá creciendo. Si comparamos la situación de marzo con la de abril, indiscutiblemente la de abril va a ser más intensa y llegará un momento de máxima intensidad de transmisión, esto quiere decir máxima frecuencia de contagios, máxima ocurrencia de casos nuevos de personas nuevamente infectadas y con enfermedad, mayor demanda de hospitalización y muy desafortunadamente también un creciente número de casos fatales. Y esto va a seguir creciendo hasta llegar al momento cumbre de la epidemia, que posiblemente estará entre la tercera semana de mayo y la primera semana de junio. Esto significa, subsecretario, entonces que todavía para esta tercera, si todo sale bien en este escenario pactado o pensado por la Secretaría de Salud, si todo sale bien sería entre la tercera semana de mayo y la primera de junio. Cosa que por lo menos, si todo sale bien, insistimos, vamos todavía a estar con la recomendación para finales de mayo e inicios de junio de quédate en casa. ¿Es correcto? Sigue, por supuesto, esta invitación por parte del gobierno a toda la gente de quédate en casa. Definitivamente ahorita el mensaje es quédate en casa, porque quedándonos en casa disminuimos la velocidad de los contagios. Llegará un momento en que sea insostenible que las personas estén en casa porque la afectación de la vida económica, sobre todo de las personas con menor capacidad de ahorro, las personas que viven al día, no podemos lograr que estén en casa porque no tienen una manera de sustentarse. Tienen que salir, por ejemplo, los transportistas, los que manejan un taxi, los que venden en cualquier servicio ambulante. Entonces necesitan salir a conseguir el sustento. Y llega un momento en que es insostenible el pensar que se pueden quedar en casa, pero al mismo tiempo seguimos necesitando disminuir la cantidad de contagios. Lo que está previsto es que hacia finales de abril y la primera semana de mayo empecemos, posterior a la primera semana de mayo, a hacer este proceso de descongelamiento, en donde empecemos a liberar a la movilidad de las personas. Esto lo vamos a hacer de una manera organizada, territorialmente, es decir, no todo el país tiene que al mismo tiempo empezar a recuperar la movilidad. Algunas zonas que son las más afectadas muy probablemente tendrán que esperar un poco más. Esto podría incluir la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México. Y también vamos a procurar que se empiecen a liberar aquellas actividades económicas que van a facilitar una pronta recuperación. La recuperación no va a ser pronta en términos económicos, pero la más pronta recuperación posible. También es importante considerar la edad. Las personas de edad avanzada, mayores de 60 años, al igual que las mujeres embarazadas y las personas que padecen enfermedades crónicas, en particular diabetes, hipertensión y enfermedad pulmonar y cardíaca crónicas, tienen una mayor probabilidad, un mayor riesgo de complicarse por COVID o tener la forma grave de COVID, que es una forma con neumonía, insuficiencia respiratoria y el riesgo de perder la vida. Entonces, también vamos a preferir que empiecen a recuperar la movilidad primero las personas jóvenes que no sean mujeres embarazadas y que no tengan ninguna enfermedad crónica. Esto eventualmente lo que va a ayudar es a que, a pesar de que sigan habiendo contagios, no se infecten y enfermen las personas con mayor probabilidad de necesitar servicios avanzados de medicina crítica. Y a la vez, interesantemente, que se den contagios entre personas con bajo riesgo de complicaciones ayudará a que estas personas se vuelvan inmunes y al volverse inmunes hagan menos posible la transmisión de la enfermedad, los contagios.
Hemos estado planteando, subsecretario, un buen escenario, un escenario en el cual se ha previsto desde la Secretaría de Salud. Subsecretario, no es de verdad por ser alarmista, sino para tener estos dos escenarios en la cabeza. ¿Qué significaría un mal escenario en las próximas semanas en este país? ¿En cuánto tiempo se podría ver que habría que decirle a México, quédate en casa otra vez? ¿Cuál es ese mal escenario que tiene en la cabeza el subsecretario? Sí, aquí es interesante señalar una situación que es contraria a la intuición. Generalmente en una epidemia de enfermedades infecciosas en donde hay una transmisión relativamente reducida de la enfermedad, uno aspira a reducir el tiempo de contagios, a que la epidemia se acabe más pronto. En este caso no, es tan masiva la transmisión y tan eficiente la transmisión que las medidas de mitigación, son estas que estamos implantando, en donde se reduce la movilidad de las personas en el espacio público, paradójicamente llevan a una prolongación del tiempo de enfermedad. Esto es parte de la mitigación porque permite que no se saturen los hospitales o haya menor riesgo de que se saturen, en la medida en que menos personas por día se presenten con enfermedad, a pesar de que esto signifique que poco a poco se vayan presentando los contagios y se prolongue el tiempo de la epidemia. Yo he mencionado varias veces, preparémonos para una epidemia larga, y estos son los distintos escenarios que contemplamos. Si tenemos éxito en la mitigación, vamos a tener menos casos de los que hubiéramos esperado ocurrieran si no hay mitigación. No hay una medida exacta de cuál es la cantidad de contagios que esperaríamos, y simplemente por algunas estimaciones que hicimos con base en modelos matemáticos y tomando como referencia los valores de los parámetros de transmisión y de incidencia que se han presentado en los países que ya presentaron la epidemia, empezando por China, hemos hecho inferencias sobre lo que podría ocurrir en México en ausencia de medidas de mitigación. Ese es nuestro punto referencial. No existe una meta específica, cabe señalarlo. Uno generalmente, cuando tiene un programa de salud pública, se traza metas, pero como esta es una enfermedad completamente nueva, es una enfermedad emergente, no hay manera de tener una meta a priori de reducción. Es decir, cualquier reducción es bienvenida, y entre más grande reducción en la cantidad de contagios, en la cantidad de casos, en la cantidad de casos graves o de la mortalidad, pues es un éxito. Pero es un éxito relativo a un escenario hipotético, un escenario de estimaciones de lo que hubiera podido ocurrir, y no podremos ver al mismo tiempo lo que ocurra y lo que hubiéramos podido ver en un escenario de no control. Ok, doctor. Acabamos de ver que acaba de tener una reunión con el presidente, con parte del gabinete. Veía un tuit de la secretaria de la Función Pública, Ermeréndira Sandoval, diciendo: hoy sí tenemos gobierno, reunión con el presidente y colegas del gabinete para atender las compras y estrategias para enfrentar la emergencia del COVID-19. ¿Qué compras se acaban de discutir, subsecretario? ¿Qué avances se tienen después de esta reunión de hace unos minutos? En esta reunión, el presidente, igual que en otras previas, le da un seguimiento muy estrecho al proceso de uso de los recursos financieros en el sector salud. En sentido estricto, esto es, independientemente de la pandemia de COVID, un ejercicio que el presidente suele hacer con nosotros de manera muy frecuente. Antes de que empezara COVID, lo hacíamos pensando en la reestructuración o la transformación del sistema de salud que ya fue planteada y que inició con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar. Para atender la epidemia de COVID, también desde enero empezamos a trazar nuestros escenarios de cuál iba a ser la demanda agregada o el exceso de demanda de hospitalización y el tipo de insumos que se podría necesitar, dado la guía de atención de COVID que publicamos en la tercera semana de enero. Y hay algunos de los insumos que están ya en camino, literalmente es en camino físico, están volando en este momento por el Océano Pacífico, ya que se encuentran en un avión proveniente de China, el primero de varios que nos van a traer los insumos necesarios para la protección del personal: mascarillas, guantes, cubrebocas, gogles, etcétera, batas. Y los otros insumos que son críticos, desde luego, son... ¿Mande usted? ¿Cuándo llega, vuela y llega el día de mañana estos insumos desde China?
Mañana precisamente se espera que arribe el vuelo con un cargamento bastante grande de insumos. Este primer cargamento son principalmente los equipos de protección personal, que en cuanto lleguen empezarán a distribuirse entre las instituciones del sector salud y en los 32 estados de la República. El otro insumo crítico son los ventiladores mecánicos que se usan para los pacientes en estado crítico. Y ha habido una escasez mundial muy impresionante de ventiladores, también de los equipos de protección personal. En este momento, de hecho, Estados Unidos ha tenido que buscar por todo el mundo también insumos porque no se logra dar abastecimiento para la epidemia que tiene en una fase muy crítica de ascenso. En México tenemos ya algunos de estos insumos, pero ahora los tendremos con este embarque y esperamos tener prácticamente cubierta la demanda. Respecto a los ventiladores además van acompañados de equipos de monitoreo para los pacientes en terapia intensiva, y todos estos equipos de alta tecnología también se han agotado en todo el mundo y hemos tenido que conseguirlos por pequeñas bloques o pequeñas solicitudes o contratos en China y en otras partes del mundo. También en México hemos encontrado todavía algunos de estos ventiladores. Bueno, pues importante, por supuesto, lo que se acaba de decir en esta reunión. Oiga, subsecretario, hace unos minutos se publicó en el Diario Oficial de la Federación una publicación que ha llamado mucho la atención porque dice en el Diario Oficial de la Federación: aquellas empresas de producción de acero, cemento y vidrio que tengan contratos vigentes con el gobierno federal continuarán las actividades que les permitan cumplir con los compromisos de corto plazo exclusivamente para los proyectos de Dos Bocas, Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles, Corredor Transísmico, así como los contratos existentes considerados como indispensables para Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Desde el punto de vista de salud, ¿no deberían de detenerse, subsecretario, toda actividad, incluyendo, por supuesto, la producción de acero, cemento y vidrio? Ya ha llamado la atención esta separación de los proyectos. Así es. De gobierno federal nos dan una gran ventaja, que tenemos una identificación clara, específica de cuál es el volumen de personas, el número de personas que están operando, pero además nos permite que ahí se garantice el cumplimiento de las medidas estrictas de sana distancia de acuerdo a los protocolos técnicos ya publicados. ¿Por qué razón? Porque están a cargo del gobierno. En el caso del aeropuerto Felipe Ángeles, además están a cargo del ejército y aunque hay contratación de personal civil, se pueden cumplir de manera mucho más estricta los protocolos de sana distancia que nos garanticen que haya el mínimo riesgo de transmisión en las obras. Ok, bueno, al menos desde la respuesta entonces de la Secretaría de Salud es que se tienen controlados estos proyectos y es por eso que se pueden por lo menos seguir y por eso se publica esto desde el Diario Oficial de la Federación. Se tienen bien controlados estos proyectos. ¿Es correcto, subsecretario? Es correcto. Y en el caso de la industria cementera y siderúrgica y de vidrio, que son los productores, de todos modos, como se puede ver en la disposición que hoy se publica en Diario Oficial, hay otra cláusula que contempla justamente o clarifica, da información específica sobre la cláusula que estaba en el acuerdo originalmente publicado la semana pasada, que habla de aquellas actividades que se consideran críticas porque de suspenderse tendrían un impacto irreversible. En el caso, por ejemplo, de estas industrias de gran magnitud, existen equipos como los hornos que tienen un enorme impacto si se paran, porque se tardan varias semanas tanto en pararlos como en activarlos. Entonces, estaban ya contemplados en el acuerdo original y con este acuerdo lo que se está haciendo es dando mayor precisión de carácter técnico para cuáles son las empresas que, por esta razón, de todos modos tendrían que conservar su operación. Para ir cerrando, doctor, en una de sus presentaciones nombró 5 protocolos de tratamiento dirigido contra el coronavirus: el antiviral Remdesivir, la hidroxicloroquina, lopinavir, el plasmaféresis con anticuerpo. Dijo en aquel entonces que iba a estar al pendiente la autorización de COFEPRIS. ¿Ya se autorizó algún protocolo de tratamiento dirigido para el coronavirus?
No de tratamiento, qué bueno que lo menciona para clarificarlo. Ha habido muchas personas que se han confundido cuando se habla de esto, ya sea en nuestras conferencias de prensa o en las noticias internacionales, porque interpretan que los medicamentos ya están listos para su uso. Todos estos medicamentos que usted menciona, que efectivamente son los que se han considerado en algunos experimentos en otras partes del mundo como potenciales candidatos a ser utilizados, ninguno de ellos está autorizado para su uso como medicamento para el tratamiento de COVID. Lo que autoriza COFEPRIS en este momento, junto con los comités de investigación, ética y bioseguridad de las instituciones académicas o de investigación que realizan los protocolos, lo único que autorizan es la realización del protocolo, que debe seguir desde luego los más altos estándares de bioseguridad, ética e investigación, pero es solo el protocolo. Por lo tanto, en este momento, todos esos procedimientos y medicamentos que se han mencionado tienen un carácter experimental. No hay prueba científica contundente de que deban o puedan ser utilizados. Respecto al personal de salud, se ha hablado y lo hemos seguido, por supuesto, en todas estas conferencias, se habla de un déficit, se habla, por supuesto, de este gran proyecto de contratación de médicos, pero siempre nos preguntamos cuál es este número, primero, cuál es el déficit que tenemos y cuál sería el número ideal para enfrentar esta pandemia y cuándo, subsecretario, porque es una pandemia que está sucediendo y que se está expandiendo en este momento. Respecto al personal de salud, ¿cuál es el estatus? Cómo no. Hemos tenido un gran progreso en la convocatoria de médicos para el bienestar. La convocatoria en realidad se debería llamar personal de salud para el bienestar, porque incluye no solo médicos y médicas, sino también enfermeros y enfermeras y otras profesiones que son relevantes. Recordará usted que esta convocatoria originalmente se abrió independientemente del COVID, precisamente para el surgimiento del Instituto de Salud para el Bienestar. Ahí ya teníamos un avance de cerca de 2.800 miembros de este personal especializado en salud, con una meta de 43.000, tan solo para la instalación del nuevo sistema de salud, independientemente de COVID. Ahorita con COVID hemos tenido una reapertura de la convocatoria o un relanzamiento de la misma convocatoria. Hemos tenido una respuesta muy exitosa. Tenemos más de 6.700 personas que ya han respondido a la convocatoria. Van a estar en un proceso de entrenamiento inmediato y contratación también inmediata. El déficit estimado específicamente para COVID asciende a 12.000 enfermeras y cerca de 5.700 médicas y médicos, sobre todo en las áreas críticas, las áreas especializadas, como la terapia intensiva, la neumología y otros elementos de especialidad de medicina. Claro. Fíjese que cuando publiqué que íbamos a tener una conversación con usted, inmediatamente se acercaron asociaciones de varios niños con cáncer y me toman un tema que por lo menos no ha aparecido en medios y para tenerlo en el radar. Dicen estos padres de niños con cáncer, la sangre se está acabando, la sangre en los bancos, en los hospitales, la gente por el tema de la reclusión no está donando y muchos de los niños, la mayoría en la fase inicial, del tratamiento necesitan transfusiones de sangre. ¿Se tiene algún protocolo, se tiene algún programa desde la Secretaría de Salud para el tema de la donación de sangre en esta época de COVID, subsecretario? Sí, gracias por la pregunta y gracias a los padres y madres de familia de estos niños con cáncer que señalan este problema. Efectivamente, este es un reto muy importante. En México ya teníamos un problema histórico, por lo menos de los últimos 30 años, en el que la donación altruista de sangre estaba extremadamente reducida. México, habiendo sido uno de los países que al inicio de los años 80 tomó una de las primeras decisiones de suspender o cancelar de manera definitiva, de hecho prohibir los bancos de sangre dependientes de comercialización y priorizando o dejando como forma exclusiva de requisición de sangre la donación altruista. A lo largo de los años 80s y 90s y los 2000s iniciales fue perdiendo esta virtud y en la medida que se fue privatizando de facto los servicios de salud, empezó a tener una proliferación desordenada, muy desordenada y muy poco regular de bancos de sangre privados. Tenemos más de 530 bancos de sangre que no cumplen con los mejores estándares y que son privados. Esto lo que ha llevado también es a que se pierda la cultura de la donación. Solamente 7% de la donación es altruista y la otra ocurre un poco por
presión en la que se condiciona la hospitalización o las cirugías a que se realicen actos de donación sanguínea. Esto en todos los últimos 30 años. Entonces, tenemos un reto importante porque, volvemos a insistir, este es el sistema de salud que heredamos para esta administración, un sistema en el que se fue perdiendo las mejores virtudes que en algún momento previo tuvo el sistema. La próxima semana me va a acompañar el doctor Jorge Trejo en la conferencia vespertina para hablar de dos temas. Uno es exactamente lo que preguntan y muy legítimamente les inquieta a estos padres y madres de familia, que es el problema de escasez de sangre por falta de donación ante la inmovilidad ciudadana. Y vamos a presentar algunas iniciativas concretas de aplicación inmediata que nos permitan lograr recuperar un poco de esa donación con mecanismos de incentivos o facilitación de la movilidad, tanto del donante como del proceso de procuración de sangre. Y también nos acompañará el doctor Trejo, Jorge Trejo, director del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, para hablar de otro tema, que son estos protocolos de uso de plasma de personas que están en estado convaleciente después de haber sido infectadas por COVID o por el nuevo coronavirus y haber padecido COVID, que el plasma pudiera ser un mecanismo de protección, de inmunidad pasiva para las personas susceptibles a infectarse. Bueno, pues de verdad, gracias, doctor. Se imaginará la cantidad de preguntas a través de redes sociales. A ver, me quedo con una rápidamente del público. Dice, he leído en las últimas semanas una cantidad de polémicas sobre el uso del tapabocas. ¿Sí o no esta noche? ¿Qué dice el subsecretario? Es que la verdad es información que se va actualizando y debates que se van dando día a día y cambian con horas, posturas de la OMS, postura de países. Hoy la postura de México sobre el uso del tapabocas, ¿cuál es, subsecretario? Así es, qué bueno que lo menciona. La evidencia científica detrás de las distintas medidas de salud pública va cambiando día con día, insistimos, en la medida en que este es un virus nuevo, es una enfermedad nueva de la que estamos aprendiendo en el mundo entero día con día. Y van surgiendo recomendaciones. Recientemente, a lo largo del final de la semana pasada, los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, los famosísimos CDC, hicieron una recomendación para el uso del cubrebocas en forma masiva, en forma generalizada, como un posible mecanismo de mitigación de la transmisión. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, 48 horas después, publicó una postura en la que considera que no existe todavía evidencia científica razonablemente sólida para recomendar de manera generalizada el uso de cubrebocas. Por otro lado, existen estudios previos desde hace unos 5 años con metodología muy sólida en la que comparan el uso de cubrebocas quirúrgicos, los que se hacen de manera industrial, con los cubrebocas de tela caseros que se pueden hacer y demuestran que los cubrebocas caseros no necesariamente son tan seguros. En México la recomendación no es estricta ni en el sentido de inhibir el uso, pero tampoco de recomendarlo, lo cual naturalmente para el ciudadano, la ciudadana puede resultar frustrante porque quisiera tener una indicación precisa. Pero lo cierto es que la evidencia científica es ambivalente, es ambigua y en este momento no consideramos que deba ser una medida de salud pública de carácter prioritario como para recomendarla de manera generalizada. Bueno, pues subsecretario, de verdad, doctor Hugo López-Gatell, muchísimas preguntas que responde todos los días. Hemos, por supuesto, dado seguimiento a cada una de sus conferencias y estamos muy al pendiente de lo que sucede en los próximos días. Le tengo que decir, por supuesto, que tiene el micrófono abierto en este programa. Gracias, doctor, por acompañarnos esta noche, de verdad lo apreciamos. Al contrario, muchísimas gracias, Javier. Un saludo a usted y a la audiencia y a todo su magnífico equipo. Gracias. Ahí está el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. ¿Cuántas preguntas?